Los ángeles caídos rara vez son mencionados en la Biblia debido al hecho de que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca han caído en desgracia y se han pasado al lado oscuro. Sin embargo, algunos eligieron hacerlo. Antes de discutir lo que dice la Biblia acerca de los ángeles caídos, primero debemos abordar el concepto del libre albedrío de los ángeles. Los ángeles caídos tienen libre albedrío. Antes de profundizar en lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos, recuerda que el cielo fue su hogar eterno en un principio, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó que todo esto ocurriera? Debemos reconocer que los ángeles tienen libre albedrío. Su caída se explica por su libre albedrío. Esto es evidente en el libro de Judas, Judas 5:6, nueva versión King James. Pero quiero recordarte, aunque una vez supiste esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a aquellos que no creían y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Según Judas, los ángeles no guardaron su propio dominio. El término dominio propio significa regla o punto de partida. Los ángeles caídos no guardaron su comienzo, lo que significa que no siguieron el camino para el que fueron creados. Los ángeles fueron creados desde el principio para estar en el cielo con Dios, alabándolo y haciendo su voluntad. Al igual que los humanos fueron creados para glorificarlo, pero los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. A pesar de esto, estos ángeles abandonaron su comienzo o su punto de partida en el cielo. Eligieron rechazar el plan de Dios para sus vidas al ejercer su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos porque abandonaron el cielo. ¿Qué les sucedió a estos ángeles según la Biblia? Socles Pedro 2.4. Nueva versión King James dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó en cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, que se transforma en un ángel de luz. La declaración de Pablo sobre Satanás muestra lo que una vez fue. 2 Corintios 11.12.15. Nueva versión King James dice: pero lo que hago, seguiré haciéndolo, para que corte la oportunidad de aquellos que desean ser considerados como nosotros en las cosas de las cuales presumen, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transforman a sí mismos en apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Por lo tanto, no es sorprendente que sus ministros también se transformen en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La afirmación de Pablo sobre Satanás muestra exactamente quién era Satanás. Por eso Pablo dice que Satanás mismo se transforma. Es demasiado fácil para Satanás disfrazarse porque alguna vez estuvo del lado de Dios. Al igual que todos los demás ángeles, fue creado como un ángel, pero se rebeló y llevó consigo a otros ángeles. ¿Cómo llegaron a abandonar su dominio adecuado? Este es el lugar para aprender sobre la gran rebelión en el cielo, los ángeles caídos y la gran rebelión, como algunos la llaman. La gran rebelión fue un evento en el cual Satanás y un tercio de los ángeles del cielo llevaron a cabo una guerra contra Dios y sus ángeles en un intento de derrocar el reinado de Dios en la esfera eterna. Apocalipsis 12, 7-12, nueva versión. King James dice: y se libró una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Según Apocalipsis 12, el dragón, también conocido como el diablo y Satanás, en el versículo 9, luchó contra Miguel, el arcángel y jefe de los ángeles, y los ángeles de Dios. El diablo y sus ángeles fueron derrotados por los ángeles de Dios, por lo que el gran dragón fue arrojado, y sus ángeles con él. Apocalipsis 12.4 dice que el diablo conspiró contra Dios, su creador, y que él y los ángeles que lo siguieron perdieron la batalla. Según los versículos anteriores de Apocalipsis 12, versículos 1-6, sabemos que un tercio del anfitrión angelical celestial lo siguió. Apocalipsis 12, versículo 1-6 dice: En la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Su cola, la cola del dragón, que es el diablo y Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Según Apocalipsis 12.4, las estrellas del cielo también se refieren a los ángeles, ya que Jesús describe a Satanás como una estrella fugaz. Lucas 10.17.20, nueva versión King James, dice: Entonces los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer como relámpago del cielo. En este pasaje, Jesús confirma la caída de Satanás del cielo, indicando su rebelión contra Dios y su derrota. Rayos del cielo, mira, te doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. Sin embargo, no te regocijes en esto de que los espíritus te estén sujetos, sino regocíjate más bien, porque tus nombres están escritos en el cielo. Los discípulos, los 70, están enseñando, predicando y sanando, y luego le dicen a Jesús: Señor, incluso los demonios se nos sujetan en tu nombre, como si eso fuera lo más sorprendente. Jesús es el Señor, así que no debería sorprenderse de ver su poder incluso sobre los demonios. A pesar de esto, Jesús declara: Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Desde su caída del cielo, Satanás ha maltratado a los humanos, lo que explica el nacimiento de gigantes y el aumento de la posesión demoníaca durante su ministerio. Jesús se encontró con machos demonios, y los demonios sabían quién era Jesús. ¿Cuántos ángeles forman un tercio del anfitrión angelical? ¿Qué porcentaje del anfitrión angelical es un tercio de los ángeles? Esa es una pregunta que puede que nunca tenga una respuesta definitiva, pero podemos deducirlo al examinar lo que dice la Biblia sobre cuántos ángeles estamos tratando. Hemos conocido a algunos ángeles en las Escrituras, incluyendo a Gabriel, Miguel, los 2 ángeles que descendieron a Sodoma, los ángeles que descendieron para quitar la piedra en la resurrección de Jesús, y así sucesivamente. En Génesis 28 leemos acerca de muchos ángeles en el cielo, cuando Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa que el Señor Dios hizo a su abuelo Abraham. Génesis 28, 10, 17,
Nueva versión King James, dice: Jacob salió de Beersheba y se dirigió hacia Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, la puso como cabecera y se acostó a dormir en ese lugar. Tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra, con su extremo superior tocando el cielo y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. A su lado estaba el Señor que le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste y al este, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Cuando Jacob se despertó de su sueño, exclamó: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: ¡Qué asombroso es este lugar! Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. En el sueño de Jacob, ve a los ángeles subiendo y bajando por la escalera celestial que él llama Betel, que significa casa de Dios. Según el sueño de Jacob, hay una gran cantidad de ángeles. Este es un buen punto de partida para determinar cuántos ángeles existen en total y cuántos comprende un tercio. Mateo 26, 53 nos acerca a una estimación, pero aún nos deja con más preguntas. Leamos lo que Jesús tiene que decir. Mateo 26.47 a 54, nueva versión King James, dice: Mientras aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: aquel a quien yo bese, ese es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús diciendo: Salve, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Jesús entonces le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él me pondría de inmediato a disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras que dicen que así debe suceder? En Mateo 26.53, Jesús menciona más de 12 legiones de ángeles que Dios Padre podría enviar en su ayuda. Aunque la palabra más indica que esta cifra es solo un anticipo del número exacto, seguimos preguntándonos ¿qué es una legión? En ese momento, una legión se definía como 6.820 hombres, por lo que, al considerar que Jesús menciona 12 legiones de ángeles, podemos calcular un número multiplicando el número de soldados por legión por 12. 6.820 hombres en una legión multiplicados por 12 legiones angélicas igualan 81.092 soldados. Hemos visto que Jesús afirma que el Padre podría enviar al menos 82.000 ángeles en su ayuda la noche que fue arrestado. Este es el único lugar en las Escrituras donde encontramos un número tan grande de ángeles, pero nos dice que hay más de 81.000 ángeles en el cielo, incluyendo ángeles caídos y el infierno como juicio. ¿Qué sucede después de que los ángeles caídos abandonan el cielo en Apocalipsis 12? Son arrojados a la tierra, mientras que Don Pedro II dice que son arrojados al infierno. ¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? Ya sabemos que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 31, 24, 30, nueva versión King James, dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Las naciones serán reunidas delante de él, y él los separará uno de otro,
como el pastor divide las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí». Entonces los justos le responderán diciendo: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y fuimos a visitarte?». Y el rey les responderá: «De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron». Luego también dirá a los de su izquierda: «Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en prisión y no me visitaron». Según Mateo 25:41, el fuego eterno, infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue destinado para una sola persona, aunque Judas y otros, sin duda, terminarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios pretendidos del infierno. El infierno fue creado en el cielo como un castigo final para los líderes de la gran rebelión. Pero el Señor permite que otros en las naciones que juzga vayan también allí debido a la elección, el libre albedrío y la responsabilidad dada por Dios al hombre de elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Y es al infierno a donde Satanás y los ángeles caídos, el tercio que se rebeló junto a él, irán al final de todas las cosas. Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán indemnes. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, a pesar de que la idea de haber caído de la gracia es difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Se sabe que los ángeles caídos son un tercio del anfitrión angélico que sigue a Satanás en la gran rebelión y trata de derrocar a Dios y su trono para tomar el control del cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos que ahora están en el infierno y otros que están en la tierra siguen caminos separados. Según Génesis 6, los ángeles caídos se mezclaron con los humanos y tuvieron hijos gigantes con mujeres humanas. 3 verdades para recordar sobre Satanás y los ángeles caídos. Jesús y Satanás no son opuestos iguales. Es un error grave considerar a Dios y al diablo como polos opuestos. Esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad de poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito y su obra. No importa cuán astuto o poderoso pueda llegar a ser Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. En pocas palabras, ningún ser angélico, ya sea caído o justo, puede competir con el poder y la fuerza de Jesús. Los seres angélicos son más poderosos que tú, pero no que el Espíritu Santo. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. No es más fuerte que Dios, pero sí lo es más que tú. Durante milenios, Satanás ha ideado planes oscuros y malévolos. Es un mentiroso habilidoso y un manipulador con un poder sin igual para cualquier ser humano mortal. Sin embargo, aunque debemos estar alerta ante Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre y creo que es a propósito. Es una pista sutil de que ni siquiera es una amenaza lo suficientemente grande para Dios como para justificar conocer su nombre. Entonces, aunque Satanás
o cualquier ser angélico caído podría derrotarnos fácilmente, no tenemos nada que temer si eres seguidor de Jesús. El Espíritu Santo te ha unido a Él, por lo que el diablo no tiene poder sobre ti, excepto el que le permites tener. La derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el fin desde el principio en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios declara al serpentario derrotado, incluso después de que logra llevar a Adán y Eva por mal camino. Esto es lo que Dios le dice al serpentario: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. Génesis 3:15. Y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de haber recibido un golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente mientras entregaba su espíritu. Esperamos con ansias el día en que su promesa se cumpla plenamente, y esa antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, será arrojada a un lago de fuego para no hacer daño ni ser herido nunca más. Apocalipsis 20. Gracias a la cruz de Cristo tenemos esta esperanza. Permanezcan preparados para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en tiempos modernos, frecuentemente somos ciegos a las realidades espirituales y las fuerzas invisibles que están en juego. Sabemos acerca de ellas por los libros, hablamos sobre ellas. Sin embargo, pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a un ataque espiritual. La forma más rápida de perder una batalla es no darse cuenta de que está involucrado en una. El poder de Jesús va mucho más allá de las palabras en una página y la esperanza de después de la muerte. Cada día, batallas espirituales se libran a nuestro alrededor. Si queremos ser guerreros espirituales eficaces, debemos enfocarnos en la oración, sintonizar nuestros corazones con la presencia muy real de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra de nuestro Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios lo es aún más. Espero que hayan encontrado esta exploración sobre los ángeles caídos y el plan divino interesante y esclarecedora. La historia de los ángeles caídos nos recuerda no solo la realidad de la batalla espiritual, sino también el poder redentor de Dios a través de Jesucristo. Si aprendieron algo nuevo hoy o encontraron inspiración en esta historia, por favor, compártanlo en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar sus reflexiones y pensamientos. Lo que hará el Anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios. Y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es «Lo que hará el Anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del Anticristo en medio de nosotros y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3 leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda
transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso, pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico. La razón es clara. Al entender el espíritu del anticristo que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar,
Pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocemos que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16-17 dice: «Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Los recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16-17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios.
Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es en muchas interpretaciones sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo, a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria de la humanidad parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer. Ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y el desafío contra el Altísimo? Ahora escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia y las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado llama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares. Acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado.
Es un plan para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es, una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. La historia de los ángeles caídos y el espíritu del anticristo nos recuerda la realidad de la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. Nos desafía a estar vigilantes, a mantener nuestra fe firme y a reconocer las señales de los tiempos. A través de la oración, el discernimiento y la obediencia a la palabra de Dios, podemos resistir las fuerzas del mal y permanecer firmes en nuestra fe. Que estas enseñanzas nos inspiren a vivir con propósito y a ser luces en medio de la oscuridad. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.